Oye, ¿tú cocinabas con tu abuela cuando eras niña? Sí, cada verano pasaba semanas en su casa y ella me enseñaba a hacer empanadas. Yo siempre quería ayudar, aunque muchas veces lo arruinaba todo. ¡Qué tierno! ¿Y ella se enojaba? No, para nada. Siempre reía cuando veía mis manos llenas de harina. Decía que yo era un desastre adorable. Ay, qué bonito. A mí nunca me gustó cocinar de pequeña. Prefería quedarme viendo dibujos animados. ¿En serio? Pues mira ahora, tú haces las mejores tortillas que he probado. Gracias, pero te olvidas de aquella vez que intenté freír huevos y prendí fuego a la sartén. Sí, me acuerdo. Fue hace unos años, ¿no? Estábamos todos en shock. Tuviste que usar el extintor. Exacto. Ese día aprendí que solo un minuto no significa nada cuando estás distraída. Y yo aprendí que nunca debo confiar en tu supervisión de alimentos. Muy gracioso. Pero al menos ya no quemó el agua. ¿Ves ese columpio rojo? De niña pasaba horas ahí. Siempre me gustaba subirme al mal salto, aunque mi mamá gritaba desde lejos. Yo también venía mucho aquí, pero más bien jugaba fútbol con mis amigos. Cada tarde, sin falta, estábamos corriendo como locos por la cancha. ¿En serio? No te recuerdo. Yo solía venir después del colegio, cuando ya no había nadie. Claro, porque tú venías temprano. Nosotros llegábamos al atardecer. A veces incluso jugábamos hasta que encendían las luces. ¡Qué envidia! Mi mamá nunca me dejaba quedarme tanto tiempo. Decía que era peligroso. Pues yo me escapaba un par de veces. Una vez me pilló mi papá y me castigó durante una semana. Ni siquiera me dejó salir a jugar. ¡Ay, qué trágico! Pero seguro que lo hacías todo el tiempo, ¿no? La verdad es que sí. Era un hábito. Si el partido empezaba, yo tenía que estar. Y ahora mira, ni siquiera tienes ganas de caminar hasta la cancha. Bueno, ahora prefiero sentarme y verte columpiarte como si tuvieras 5 años otra vez. Pues no te rías, que esto es terapia. Oye, ¿tú seguías saliendo con Sofía cuando te mudaste a Barcelona? No, ya habíamos terminado para entonces. Rompimos unos meses antes. Fue un desastre total. ¿En serio? Pensé que estaban bien. ¿Siempre parecían tan enamorados? Lo éramos al principio, pero después todo cambió. Ella quería casarse y tener hijos. Yo solo quería viajar, conocer el mundo. Entonces, ¿quién terminó la relación? Yo, un día simplemente le dije, no puedes seguir fingiendo que esto va a funcionar. Fue feo, pero necesario. ¿Debió dolerle mucho? Sí, lloró toda la noche. Yo también lloré, la verdad. Aunque durante nuestra relación muchas veces discutíamos por lo mismo. ¿Y ahora? ¿La has vuelto a ver? Sí, hace un par de años, en una boda. Reímos un rato, pero fue incómodo al final. Supongo que algunas personas simplemente no están hechas para durar. Exacto. Algunas historias son bonitas mientras duran, aunque no tengan final feliz. ¿Ves ese edificio gris allá? Ahí empecé mi primer trabajo. No me digas. ¿En serio? Yo pensaba que habías empezado en una empresa más moderna. Ja, ¿qué va? Era un despacho pequeño, sin aire acondicionado. En verano sudaba como si estuviera en la selva. Pobre. Y tú, que siempre te quejas del calor. Exacto. El primer día llegué con traje y corbata, nervioso como si fuera a conocer al presidente. Me sentaba derecho, sin atreverme a moverme. ¿Y qué pasó? Nada interesante, la verdad. Pasé horas archivando papeles. Almorcé solo en el baño, porque no sabía con quién sentarme. Ay, qué triste. Pero todos empiezan así, ¿no? Sí, pero lo peor fue cuando derramé café sobre el informe del jefe. Fue un desastre. No me digas. ¿Y qué hizo él? ¿Se rió? Dijo que eso le pasaba a todos los nuevos. A partir de ese día me llamó el torpe simpático. Pues mira ahora, eres el jefe. ¡Qué giro de la vida! Y todavía odio usar corbata. ¿Crees que a tu hermana le gustaría esta chaqueta? Déjame ver. Roja, de cuero, no sé. Ella nunca usaba cosas así cuando vivía en Madrid. Pero ahora vive en Berlín. Me dijiste que allí todo el mundo viste ropa más oscura, más alternativa. Sí, es cierto. Desde que se mudó, cambió mucho su estilo. Antes solo usaba vestidos claros y bailarinas. Pues este cambio suena fuerte. Lo fue. Un día simplemente dejó de usar colores pastel. Fue como si hubiera apretado un botón y todo cambiara. ¿Y fue por algo específico? Creo que sí. Conocí un grupo de artistas cuando empezó la escuela de fotografía. Salían juntos cada fin de semana, iban a conciertos underground. Y ahí adoptó al look. Exacto. De hecho,
La primera vez que la vi como un piercing en la ceja, casi me da un infarto. No me digas. Sí, mi mamá lloró durante 3 días. Bueno, entonces esta chaqueta encaja perfecto. Tienes razón, aunque mi mamá probablemente llore otra vez cuando la vea. Oye, ¿tú te acuerdas de cuando fuimos a la playa aquel verano y llovió todo el fin de semana? ¿Cómo olvidarlo? Fue el peor viaje de mi vida. Pasamos más tiempo dentro del coche que en la arena. Y encima tú insististe en ir sin mirar el pronóstico. Dijiste, el cielo está despejado, no va a pasar nada. Lo sé. Pero, ¿quién iba a pensar que vendría una tormenta tropical en mayo? No era una tormenta tropical, Iván. Era solo lluvia, pero mucha, mucha lluvia. Para mí fue lo mismo. La carretera se inundó. Tuvimos que dormir en un hostal de mala muerte con olor a humedad. Y la cama chirriaba cada vez que alguien respiraba. Pero recuerdo que tú no parabas de reír. Decías que era como una aventura de supervivencia. ¿Por qué lo era? No todo tiene que salir bien para que sea divertido. Tú siempre veías el lado positivo, mientras yo maldecía porque mis zapatillas estaban flotando en el baño. Y al final hicimos palomitas, vimos películas piratas y comimos galletas con atún. Bueno, ahora que lo dices, sí que nos reímos mucho. Aunque nunca repetiría ese viaje ni por 1,000 euros. Yo sí. Fue memorable. ¿Sabes qué? Hoy vi a Marcos en el supermercado. No me digas, ¿al Marcos de la universidad? El mismo. El que siempre llevaba esa gorra verde y se sentaba con nosotros en la cafetería. Claro, ¿cómo olvidarlo? Íbamos juntos a todas las clases de literatura. Siempre tenía algo inteligente que decir. Y siempre llegaba tarde. Cada día, sin falta, entraba cuando ya llevábamos 10 minutos de clase. Sí, el profesor Hernández lo odiaba. Le decía, ¿otra vez, Marcos? ¿Piensas llegar antes algún siglo? Pero era encantador. Todos le perdonaban porque después compartía sus apuntes perfectos. ¿Y cómo estaba? ¿Ha cambiado mucho? Un poco. Tiene barba ahora y parece más serio, pero sigue teniendo esa sonrisa tranquila. Qué raro, hace años que no hablo con él. No sé cómo perdimos contacto. A mí también me pasó. Un día estábamos todos juntos y al siguiente cada uno se fue por su lado. La vida es así. Uno vive momentos intensos con alguien y luego silencio. Le dije que te saludara si te veía. Oye, ¿quieres que le pida tu número? Podríamos hacer una reunión. Me encantaría. Hace tiempo que extraño esos días. ¿Tú tenías mascotas cuando eras niño? Sí, un perro llamado Toby. Era un mestizo enorme, todo peludo y torpe. Lo adoptamos cuando yo tenía 7 años. ¿Y lo recuerdas bien? Como si fuera ayer. Siempre me esperaba en la puerta del colegio, aunque nadie le decía cuándo salía. Adivinaba el horario solo. ¡Qué inteligente! Yo tuve un gato, pero era más bien solitario. Pasaba todo el día en el tejado. Toby no. Él quería estar en medio de todo. Cuando comíamos, se sentaba debajo de la mesa esperando que algo cayera. ¿Y qué pasó con él? Murió cuando yo estaba en la universidad. Mi mamá me llamó una noche. No pude ir al entierro. Lo siento mucho. Fue duro. Durante años, cada vez que sonaba el timbre pensaba, ahí viene Toby corriendo. Eso es lo que más duele, ¿no? Los hábitos que quedan después. Exacto. Todavía tengo su collar guardado. No sé por qué no lo he tirado. Porque fue parte de tu infancia. Algunas cosas no se olvidan, aunque pasen 20 años. Tienes razón. Y ahora estoy aquí, a punto de adoptar otro perro. ¿En serio? Sí. Hoy llevo 5 años sin decir hola a alguien cuando llego a casa. Ya es hora. Oye, tú estudiabas literatura en la facultad, ¿no? Sí, hasta el 3er año. Después lo dejé. ¿En serio? Pero si tú siempre amaste los libros. Cuando nos conocimos, nunca te veía sin uno en la mochila. Lo sé. Leía novelas hasta las 3 de la mañana. Me encantaba analizar cada metáfora, cada personaje. Entonces, ¿por qué lo dejaste? Porque un día me di cuenta de que ya no lo hacía por amor. Solo estudiaba para probar, para cumplir. ¿Y nadie se dio cuenta? Mis profesores sí. Uno me dijo, tu último ensayo no suena como tú. Parece que estás copiando emociones. Fuerte. Fue como una bofetada. Durante meses había ido a clase, tomado apuntes, entregado trabajos, pero sin sentir nada. A veces pasa. Uno empieza con pasión y termina por inercia. Exacto. Y no quería convertir algo que amaba en una obligación. Así que preferiste parar antes de odiarlo. Sí. Hoy leo más que nunca, pero solo por placer.
Nadie me obliga. No tengo que escribir comentarios forzados. Pues mira, eso es victoria. Muchos siguen hasta quemarse. Yo elegí salir antes del incendio. Y ahora vuelvo a disfrutar cada página. ¿Tú crees en el amor a primera vista? Antes no, pero con mi primer novia, bueno, fue raro. La vi en una fiesta y sentí como si ya la conociera de antes. ¡Qué romántico! ¿Y ella también sintió algo? Al principio ni me miraba. Yo iba tras ella como un cachorro durante semanas. Le hablaba en clase, la esperaba al salir, hasta le llevaba café sin que me lo pidiera. Eso se llama obsesión disfrazada de amor. Tal vez, pero cuando finalmente aceptó salir conmigo, todo cambió. Recuerdo nuestro primer paseo. Caminamos por horas sin darnos cuenta de que llovía. ¡Qué bonito! ¿Y qué pasó después? Duramos casi 2 años. Éramos inseparables. Íbamos juntos al cine, estudiábamos en su balcón, nos pasábamos canciones que decían lo que no podíamos decirnos. Suena intenso. Lo era, pero un día simplemente dejó de funcionar. Ella cambió, yo cambié, ya no reíamos por las mismas cosas. ¿Quién terminó todo? Ella. Me dijo, te quiero, pero no así. Fue limpio, triste, honesto. ¿Y ahora todavía piensas en ella? A veces, no por añoranza, sino porque marcó una época. Cuando escucho ciertas canciones, automáticamente vuelvo a ese tiempo. El primer amor nunca se olvida, ni siquiera cuando dejas de amarlo. Exacto. No fue el más duradero, pero sí el más real. Oye, ¿tú viajabas mucho con tu familia cuando eras niño? Sí, cada verano íbamos a Galicia a ver a mis abuelos. Mi papá conducía toda la noche para ahorrar en hotel. ¡Qué locura! ¿Y tú dormías durante el viaje? Casi nunca. Yo siempre estaba emocionado. Me sentaba atrás con mi Walkman y mirando las luces de los camiones mientras pasaban. ¡Qué imagen más cinematográfica! Yo solo salía de vacaciones si alguien nos invitaba. Mis padres no tenían dinero. Lo siento. No pasa nada. Recuerdo que una tía nos llevó a Benidorm cuando tenía 12 años. Fue el primer mar que veía. ¿En serio? Sí, corrí hacia el agua como si me fuera a escapar. Me metí hasta que una ola me tiró al suelo. Salí escupiendo sal y riendo como loca. Este tipo de recuerdos quedan marcados. ¡Claro! Durante años, cada vez que veía fotos de playas, sentía olor a crema solar y arena mojada. A mí me pasa con el olor a eucalipto. En casa de mis abuelos había un bosque cerca. Todavía me relaja. La infancia se guarda en los sentidos, no en las fechas. Totalmente. Por eso extraño esos viajes largos, aunque ahora odio conducir más de 1 hora. Ay, no puede ser. Otra vez puse la ropa blanca con los vaqueros oscuros. ¿Otra vez? Esto ya es un clásico. Tu camiseta parece gris ahora. Lo sé. Siempre hago lo mismo cuando estoy cansada. Es como un ritual automático. Pues deberías etiquetar tus cestas blancos, colores y Raquel cuando no duerme. Muy gracioso. Aunque te recuerdo que tú también tenías tus clásicos. ¿No eras el rey de dejar el móvil en el lavavajillas? No me lo recuerdes. Fue solo una vez. Bueno, 2. 3 según tu hermana. Vale, 3. Pero es que dejaba las gafas, el mando, el teléfono, todo en la encimera. Un día simplemente metí todo junto sin pensar. Y luego lloraste cuando viste el agua dentro del móvil. Era mi primer smartphone. Costó una fortuna. Yo destruí mi portátil al derramar té mientras dormía sobre el teclado. ¿En serio? ¿Te quedaste dormida trabajando? Estaba escribiendo un informe a las 4 de la mañana. Me desperté con el teclado pegajoso y el portátil muerto. Al menos aprendiste. Ahora siempre usas tazas con tapa. Como si fuera una adulta de verdad. A veces necesitas arruinar algo para cambiar un hábito. O tener puras camisetas rosadas por culpa de un par de vaqueros. ¿Y esta venda en la rodilla? ¿Te hiciste daño corriendo? No, fue jugando al fútbol. Hace unos días, en un partido con amigos. Me lancé a por el balón como si tuviera 20 años otra vez. Y la rodilla dijo, ¿ni de coña? Exacto. Escuché un crack y supe ahí mismo que había vuelto a pasarme. Es la misma lesión de antes. Sí, la del ligamento. Me operaron hace 10 años, pero desde entonces tengo que cuidarme.
aunque siempre olvido que no soy invencible. Los hombres y sus cuerpos creen que pueden retar al tiempo. Pues tú no hables. ¿No eres la que hacía yoga colgado de un tejado hace 2 veranos? Era un hammock, no un tejado. Y no estaba colgada, era parte de la clase. Sí, hasta que te resbalaste y caíste sobre un arbusto. Pero no me rompí nada. Solo perdí la dignidad. Yo también. Tuve que salir del campo arrastrándome mientras todos se reían. Uno hasta gritó, «¡Llama a una ambulancia o a su hijo!». Dolor muscular más humillación pública igual recuerdo eterno. La próxima vez prometo calentar, o mejor aún, quedarme en el banquillo tomando cerveza. Buena idea. A veces el mayor triunfo es saber cuándo retirarse. Este pan huele igual que el que hacía mi abuela. ¿Tú recuerdas cuando ella lo sacaba del horno? Claro, siempre a las 7 en punto todos los domingos. El olor se extendía por toda la casa. Yo me despertaba solo por eso. A mí me pasaba lo mismo. Ella nunca usaba receta. Decía que la masa habla si uno sabe escuchar. ¡Qué frase! Mi abuela también lo decía, y tenía las manos llenas de harina todo el día, como si fuera parte de su piel. La mía cantaba mientras amasaba. Canciones viejas, de boleros, muy bajito. Si paraba, yo sabía que algo andaba mal. La mía rezongaba. Si la masa no le salía bien, murmuraba cosas como «Esta harina es traicionera» o «El horno me odia». Pero siempre salía perfecto. Sí, aunque una vez se le quemó todo porque se quedó dormida en la mecedora. ¡No me digas! Cuando se despertó, el humo ya estaba saliendo por la ventana. Mi papá tuvo que abrir todas las puertas y ventanas. ¿Y qué dijo ella? Nada, solo miró el pan carbonizado, suspiró y dijo, «Hoy toca bocadillo de queso con pan del supermercado. El orgullo no alimenta». Eso sí que es sabiduría. Hoy intenté hacer su receta, pero no es lo mismo. Falta algo. El amor o el tiempo o su voz tarareando. Algo que no se puede copiar. O tal vez simplemente falta ella. Oye, ¿notaste cómo temblaba Diego cuando dio su discurso hace un rato? Sí, y no lo culpo. A mí me pasaba igual cada vez que tenía que hablar en público en la universidad. ¿En serio? Tú siempre parecías tan seguro. Por fuera sí, por dentro estaba a punto de vomitar. Cada presentación era una tortura. ¿Y qué hacías para calmarte? Respiro profundo, repito mi discurso 1000 veces y siempre llevo una botella de agua. No la bebo, solo la sostengo. Me da algo a lo que agarrarme. ¡Qué curioso! Yo muerdo el interior de la mejilla hasta sangrar. Eso duele. Lo sé, pero cuando siento ese sabor metálico, sé que estoy despierta, presente. Ayuda a no desconectarme del todo. La primera vez que hablé frente a 100 personas, olvidé todo después del segundo párrafo. Me quedé en silencio como un idiota durante 5 segundos eternos. ¡Ay, no! Sí, pero entonces alguien tosió y, como por instinto, seguí hablando como si nada hubiera pasado. Nadie se dio cuenta. Eso es triunfo puro. Sobreviviste al peor momento y seguiste. Desde entonces aprendí. Mientras sigas hablando, técnicamente no has perdido. Hoy Diego hizo eso mismo. Temblaba, sudaba, pero terminó fuerte. Y mañana ya no recordará lo mal que lo pasó, solo que lo hizo. A veces con eso basta. Oye, ¿tú te acuerdas de la señora Trujillo, la del 4º piso en tu antiguo edificio? ¿Cómo olvidarla? La que siempre regaba las plantas en camisón y chanclas a las 7 de la mañana. Exacto. Y nos miraba con cara de sospecha si llegábamos tarde por la noche. Pero era buena persona. Me dejó entrar un par de veces cuando me quedé sin llaves. A mí también. Y siempre tenía galletas caseras en una caja sobre el felpudo. Para los jóvenes hambrientos, decía. Lo hacía cada semana. Nadie sabía quién las comía, pero desaparecían en menos de un día. Yo las cogía, pero nunca le dije nada. Hoy me da un poco de vergüenza. No seas tonta. Ella lo sabía. Sonreía cada vez que me veía con migas en la camisa. Lo que no soportaba era su perro. Ese caniche blanco que ladraba toda la noche. Ah, Peluquín. Sí, era insoportable.
Ladraba por todo. El timbre, un pájaro, su propia sombra. Una vez llamé al portero para quejarme. Al día siguiente encontré una nota bajo mi puerta. Peluquín es viejo y sordo. Perdónenlo. Él también se asusta. Ay, no me digas eso. Ahora me siento mal por haberle tirado cáscara de plátano al cubo cuando salí a pasearlo. ¿Lo hiciste? Fue una vez. Joven, rebelde, estúpido. Pues ahora extraño esos ladridos. Este edificio es demasiado silencioso. A veces los ruidos que odiabas son los que más recuerdas cuando se van. Sobre todo si venían con galletas y miradas severas. Oye, ¿tú recuerdas tu primer beso? Uf, sí, y preferiría no hacerlo. Fue en una fiesta del colegio, con Sandra Márquez. ¿La que tenía trenzas y siempre ganaba los concursos de ortografía? La misma. Yo estaba nerviosísimo. Pasé toda la noche practicando cómo acercarme frente al espejo. ¿En serio? Sí, hasta ensayé frases. ¿Quieres salir un momento? Hace calor aquí, ¿no? ¿Y al final qué dijiste? Nada. Me quedé mirándola como idiota, me puse rojo y le di un beso rápido en la mejilla. Pero ella giró en ese instante y... ¿Y la besaste en la boca sin querer? Exacto. Fue torpe, húmedo, duró medio segundo. Luego salí corriendo al baño y me encerré 10 minutos. ¡Qué tierno! Para ti es gracioso. Yo creí que iba a tener que mudarme de ciudad. ¿Y ella qué hizo? Se rió. Al día siguiente me dijo, estuvo bien para ser un accidente. ¿No está mal como inicio? Lo peor fue que durante semanas, cada vez que la veía, volvía a sentir ese sabor a refresco de fresa y pánico. Yo mi primer beso fue detrás del gimnasio con Dani, el de música. Olía a galletas porque acababa de merendar. ¿Y cómo fue? Breve, dulce y alguien los pilló. Nos pusieron apodos durante todo el curso. Pero lo volverías a vivir, ¿no? Aunque me llamaran galleta por el resto de mi vida, ¿sí? Yo también, incluso con el ridículo incluido. ¿Viste cómo Lucía soltó a la mano de su mamá y entró sola al aula? Sí, me conmovió. La mía lloró durante media hora ayer cuando le dije que hoy empezaba. Pobrecita. A todos les cuesta el principio. Pero es que ella no paraba de preguntar, ¿y si nadie me habla? ¿Y si me pierdo? ¿Y si el baño está muy lejos? Ay, los niños pequeños dramatizan todo. Mi hijo pensaba que el recreo era una prueba de supervivencia. El mío también. Hasta ayer por la noche cuando se durmió con el uniforme puesto. ¡No me digas! Sí, quería estar listo por si tenía que irse volando en helicóptero. No entendió mi broma sobre llegar rápido al colegio. ¡Claro! Ahora entiendo por qué llevaba mochila y zapatos en la cama. Hoy, cuando llegamos, temblaba. Le tomé la mano, pero ella la soltó y dijo, «Papá, tengo que hacerlo sola». ¡Qué fuerte! Sí, me quedé afuera como un idiota mirando por la ventana hasta que la maestra me vio y me hizo señas de que me fuera. Yo hice lo mismo. Tuve que sentarme en un banco del otro lado de la calle, con café y lágrimas. Es raro, ¿no? Un segundo están en tus brazos y al siguiente caminan hacia una puerta sin mirar atrás. Aunque duele un poco, es justo lo que deben hacer. Solo espero que hoy coma algo. Ayer solo jugó con la comida. Tranquilo. A la hora del almuerzo todos tienen hambre. Incluso los héroes pequeños. Oye, ¿tú todavía tienes ese viejo Renault que manejabas en la universidad? Dios, no. Lo vendí hace años, después del desastre del aceite. ¡Qué desastre! Un día se me encendió la luz del tablero. No sabía qué era, así que lo ignoré durante 3 semanas. Clásico. Hasta que un día el motor hizo poc, poc, poc y se apagó en medio de la autopista. Tuve que empujarlo hasta el acotamiento. ¡Madre mía! ¿Y qué te dijeron en el taller? Que llevaba meses sin aceite. El mecánico me miró como si hubiera matado al pobre coche con mis propias manos. Asesinato por negligencia seguro. Exacto. Digo que el motor estaba destrozado. Me cobraron una fortuna por arreglarlo y duró 2 meses más. Yo le puse gasolina de más una vez. Literalmente. Llené el tanque tanto que se salió todo por el suelo. ¿En serio? Sí, no sabía que tenía un límite. Pensé, mientras entre, sigo echando. Eres un peligro público. Y peor, tuve que limpiarlo yo mismo porque no quería pagar por daños. Pasé 20 minutos con papel y guantes oliendo a estación de servicio. Hoy ya leo los manuales, cada letra, incluso las advertencias pequeñas. Yo aprendí a preguntar. Ahora entro al taller y digo, soy un desastre ambulante. Cuídame el coche. A veces hay que arruinar algo para empezar a respetarlo. O perder un motor para entender que los coches no son latas con ruedas. ¿Tú tenías un amigo imaginario de pequeño? Sí, se llamaba Tino.
Era un tigre azul que vivía debajo de mi cama. ¿Un tigre azul? Eso sí que es original. Bueno, no era realmente un tigre. Tenía rayas, 4 patas y rugía. Pero mi mamá decía que parecía más un gato gigante, con complejo de grandeza. ¿Y hablabas con él todos los días? Claro, me acompañaba a todas partes. Dormía conmigo, iba al colegio en mi mochila y hasta comía con nosotros. Le ponía un plato vacío al lado del mío. ¡Qué tierno! Mi amiga imaginaria era una princesa espacial llamada Sirena. Tenía capa y pistola láser. Me encanta. ¿Y qué hacían juntas? Salvábamos planetas, sobre todo mientras yo ordenaba mi cuarto. Cada juguete era una misión. La verdad es que Tino me salvó a mí. Cuando mis padres se separaron, pasé meses sin querer hablar con nadie. Pero con él sí. Entiendo. A veces lo que necesitamos no es compañía real, sino la sensación de no estar solos. Exacto. Un día simplemente dejé de hablarle. No lo eché, no lo olvidé, simplemente ya no lo necesité. ¿Y tu mamá qué hizo cuando desapareció? Me dijo, ¿ya no viene Tino? Le dije que se fue de viaje. Ella sintió y nunca más preguntó. Fue muy lista. Los mejores adultos no matan la magia, solo la dejan ir cuando toca. A veces pienso en él, sobre todo cuando me siento solo. Oigo un ruido bajo la cama y por un segundo creo que está de vuelta. Tal vez nunca se fue del todo. Solo se hizo más pequeño, más silencioso, como un susurro de cuando éramos libres.